Muy buenos días, gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Lo primero, quería pediros perdón por la tardanza en el resumen de la jornada número 7 y 8 del torneo de candidatos. El fin de semana me encontraba compitiendo en la liga sueca, además de pasando un frío descomunal, y desde allí me ha sido imposible trabajar. Pero bueno, ya estamos de vuelta en el curro. Y como os decía, vamos a resumir la jornada número 8 del torneo de candidatos. Bueno, hay que decir que las cosas se están poniendo súper interesantes. Fabiano Caruana consiguió derrotar a Hikaru Nakamura y por tanto se une a la party, se une a la fiesta. Tenemos a Sergei Karjakin junto a Levon Aronia liderando el torneo y a solo medio puntito Anand y el propio Fabiano Caruana. Así que sin más, vamos ya a empezar a resumir lo que ha sucedido entre estos dos superclases, Fabiano Caruana e Hikaru Nakamura, ¿no? Bueno, pues Fabiano decide jugar E4, E5 por parte de Hikaru Nakamura, caballo F3, caballo C6, alfil B5, ¿no? Española Ruy López, ya sabéis que está muy de moda esta apertura en la élite. Caballo F6, qué sorpresa, ¿verdad? Otra nueva berlinesa, defensa berlinesa. Y Fabiano Caruana decide jugar la anti-berlinesa con D3. La otra línea principal, por supuesto, es enroque, ¿verdad? Permitiendo caballo por E4, como ya hemos comentado en otros vídeos, ¿no? Tras D3, las negras juegan alfil C5, la línea principal. La otra posibilidad, como ya he comentado alguna vez también, es D6. Pero bueno, alfil C5 es la que está más de moda. Y ahora alfil por C6, que todavía no lo habíamos visto en este torneo. Aquí ya sabéis que hay varias opciones, ¿no? Una de ellas es C3, la otra es enroque corto, que, bueno, la negra, la idea es jugar con caballo D4, cambiar un par de caballos y aprovechar la potencia de ese diablillo más tarde. Pero alfil por C6, una jugada muy interesante que se venía jugando también en torneos de bastante importancia, como por ejemplo Tata Steel, ¿verdad? Ya, por ejemplo, hemos comentado una partida de la joven promesa Wei Yi contra Navarra en uno de estos torneos no hace tanto tiempo, ¿no? Alfil por C6, D por C6, caballo BD2. La idea es que, bueno, caballo por E5 no es posible, ¿verdad? Por dama D4. Ataque doble al caballo de 5 y mate con tomate en F2, así que ese peón es completamente intocable. Un pequeño truquito que tenéis que conocer en esta apertura, ¿no? Caballo BD2. Normalmente las blancas aquí habían decidido jugar planes con H3, enroque corto, ¿verdad? Y luego desarrollar las piezas poco a poco y eventualmente en el futuro preparar F4, preparar el lanzamiento de Facundo tras un rey H1, ¿no? Pero ahora la verdad que este caballo BD2 está muy de moda, ¿no? Y me gusta muchísimo la idea porque es un plan muy flexible, ¿no? Todavía no te comprometes con este rey a ningún sitio, es decir, mantienes las opciones de enrocarte en largo, enrocarte en corto, ¿no? Caballo BD2 y las negras juegan enroque corto. El peón de E5 sigue siendo intocable, ¿verdad? Por dama D4 e incluso alfil por F2, ¿no? Pero dama D4 gana en el acto, ¿verdad? Dama E2. Esta jugada, bueno, pues preparamos el desarrollo del alfil de C1 en el futuro y, bueno, como digo, mantenemos las opciones de enrocarnos en corto o en largo. Además, ahora hemos defendido a Facundo, ¿verdad? Lo tenemos bien protegido, bien abrigadito y ahora caballo por E5 sí que es verdad que es una amenaza. Por tanto, las negras juegan torre 8. Además que una jugada que defiende el peón de 5 es parte del plan. ¿Por qué? Porque el principal problema de las negras en esta posición es el potro de F6, ¿verdad? Ese potro de F6 no está demasiado feliz ahí. Entonces existen... todo el juego de las negras está basado en reubicar este caballo a una mejor casilla, ¿no? Y bueno, hay diferentes planes. Normalmente el caballo viene a D7, desde donde puede venir a F8 y luego a E6 o G6. Por ejemplo, desde E6 puede saltar a D4 o a F4, ¿verdad? Una casilla mucho más interesante para el caballo. También hay otro plan incluso más extraño, que no sé si alguno habréis visto ya en alguna partida. Llevar el caballo a D7, el caballo a B8, retirar el alfil a D6, jugar C5 y caballo C6, ¿no? Fijaros qué planes más interesantes existen en todo este tipo de posiciones. Y fijaros cuántas flechas he puesto, ¿verdad? Estaréis volviendo loco ahora mismo en vuestra casa viendo 100.000 flechas aquí en el tablero, ¿no? Las blancas juegan caballo C4... bueno, obviamente nos preparamos para el desarrollo de este alfil y metemos presión sobre el punto E5. Hikaru continúa con el plan natural, que es la jugada caballo de 7 y ahora alfil de 2. Esta jugada es la que está muy de moda. Bueno, nos preparamos simplemente para el enroque largo y bueno, un ataque sobre el flanco de rey. Hikaru continúa con la línea principal alfil de 6, que como digo, defiende el peón protege el peón de E5. La cosa es que si queremos mover el caballo a B8, a F8 normalmente, el peón de E5 necesita protección, ¿verdad? Por tanto, alfil de 6 es una jugada muy lógica. Y una jugada como caballo por D6, pues obviamente arreglamos los problemas estructurales del negro desdoblándole el peón de C, ¿verdad? Y ahora aquí, ahora aquí Fabiano Caruana decide jugar enroque largo, ¿no? Una jugada muy natural, pero la verdad que, por ejemplo... se había jugado últimamente H4, ¿no? H4
de primeras, por ejemplo esa partida de Wei Yi contra Navarra. Incluso Viswanathan Anand había jugado G4, ¿no?, en esta posición. Y bueno, tras la retirada del caballo, ya el negro preguntaba algunas cuestiones sobre este punto G4. Pero en Roque Largo, por supuesto, Fabiano Caruana habrá estudiado esta posición hasta el infinito, ¿no? Antes del torneo de candidatos. Ya sabéis que cada jugador lleva un equipo detrás, incluso psicólogos, preparadores físicos, ¿no? Bueno, todos han tenido un campamento de entrenamiento seguramente y vienen súper preparados hasta las cejas, ¿no? Y ahora Hikaru decide jugar de la manera más agresiva con B5, ¿no? Esto va a ser una partida súper interesante porque, fijaros, los reyes están en flancos opuestos, ¿no? Y esto es una carrera, ¿no? Quien llegue antes da mate, ¿no? El negro va a tirarse como un loco por el rey blanco y el blanco va a tirarse como un loco a por el rey negro, ¿verdad? B5. Y ahora, bueno, varias posibilidades. Fabiano Caruana decide jugar caballo E3. La otra posibilidad es caballo A5, estaréis preguntando, ¿no? Atacando el peón de C6. Caballo A5 también es interesante. Y tras C5 uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si alfil G5, no? Uno me dirá, bueno, Pepe, yo juego F6, te tienes que ir y, bueno, he ganado un tiempo. Cuidado porque aquí hay ¡bum! Caballo C6 y la dama está atrapada. Pero simplemente una jugada como caballo F6, las negras no tienen ningún problema, ¿verdad? El caballo aquí en A5 parece un poco raro, ¿no? Por tanto, caballo E3 me gusta más y es la que se jugó en la partida. Caballo E3 es una jugada muy natural, se prepara para avances como G4 y H4 y el caballo puede saltar a F5, una casilla con mucha más maldad, ¿verdad? Donde puede infligir un poquito más de dolor al rey negro. Tras caballo E3, Hikaru dice, bueno, pues yo voy a darte mate con A5, vamos a ver quién llega antes, ¿no? Y ahora aquí hay un plan que me sorprendió muchísimo en esta posición. Bueno, caballo F5 una jugada normal, ¿verdad? Pero bueno, yo esperaba luego jugadas como H4, G4, ¿no? Y, bueno, a ver quién llega antes, ¿no? Pero tras caballo F5, A4, las negras siguen corriendo. Ahora una jugada que me sorprendió mucho y me gusta mucho a la vez. La jugada alfil G5, ¿no? Que uno estará pensando, oye, Pepe, pues tras F6 has perdido un tiempo y te tienes que ir y, bueno, sigo con mi ataque con las negras. La verdad es que sí, ¿no? Pero qué importante es tener puntos de ruptura. Ahora tenemos el punto de ruptura G5, ¿verdad?, para nuestro peón. Es decir, ahora nosotros necesitamos dos movimientos con el peón para abrir la posición del rey negro. Mientras que si el peón está en F7, ¿vale?, necesitamos 1, 2, 3, 4 y 5 jugadas para llegar al rey negro, ¿no? Por eso qué interesante está alfil G5 para crear un punto de ruptura, ¿no? Y ahora tirar nuestros peones a la tromba, ¿no? Alfil E3, caballo C5. La verdad que, bueno, aquí hay mil posibilidades, ¿no? Caballo B6, caballo F8. La idea es desarrollar el diablillo de C8, llevarlo a E6, por ejemplo, donde puede infligir un poquillo más de dolor, puede causar un poquillo más de dolor al enroque de las blancas, ¿verdad? Bueno, tras caballo C5, G4, ¿no? Ya viene también Fabiano. Esto, menuda carrera aquí. Esto parece, en vez de una berlinesa, parece un dragón acelerado, ¿verdad? Donde todos se están tirando al cuello, ¿no? G4, alfil E6. Ahora obviamente nos están atacando el peón de A2 y, bueno, la jugada normal es rey B1, ¿no? Y es la que se jugó la partida. Una jugada como A3 sería un poco suicidio, ¿no? Viene ya, por ejemplo, B4, ¿no? Y cuidado que nos abren la posición y nos dan matareles con tomate, ¿no? Entonces, bueno, rey B1, B4. Aquí parece que el negro ya ha llegado, ¿no? Y el blanco todavía tiene un poquito de recorrido por hacer, ¿no? Y obviamente hay que ya tirarse al cuello con G5. Fabiano Caruana se tira al cuello con G5, las negras ya están ahí, las blancas están ahí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahora, bueno, interesante saber cómo las negras deben romper el enroque del blanco, ¿no? Una jugada como A3 sería muy mala, ¿verdad? Sería una jugada horrenda porque tras B3, pues bueno, ahora las negras no tienen cómo romper, ¿no? Y la casilla B2 está protegida siempre en caso de que una dama llegue a D4, siempre con alfil C1 no hay ningún problema, ¿verdad? Por tanto, la manera de jugar es con B3, ¿verdad? Rompiéndole los dientes al enroque de Fabiano Caruana. Y ahora Fabiano decidió que la mejor manera de reaccionar contra este B3 es no reaccionar, ¿vale? Y jugando torre HG1 yendo por el ataque. Hay que decir que, bueno, una jugada como C por B3 y A por B3 y ahora A3, que alguno podréis estar pensando ahí diciendo, bueno, pues yo ya le he cerrado la posición, ¿no? Y tengo el rey ahí más o menos seguro. Pero es que fijaros que viene caballo A4, ¿no? Y ahora hay un montón de sacrificios como alfil por A3, caballo por B2 y la posición de las blancas no es nada buena, ¿no? Por tanto, tras B3, Fabiano Caruana juega torre HG1, ahora amenaza obviamente G por F6, torre por G7 entrando en el enroque negro.
Y B por A2 se jugó en la partida, ¿no? La máquina aquí, el módulo decía una jugada como G6, que es una jugada muy poco humana, ¿verdad? Debilitándote el enroque, perdiendo un tiempo en el ataque, ¿no? Es una jugada que es muy difícil de hacer, ¿no? Y bueno, tras G por F6, dama por F6, la máquina da aquí unas complicaciones inhumanas completamente, ¿vale? De las que ni yo ni nadie entiende muy bien qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Pero bueno, tras torre HG1, las negras decidieron capturar en A2, una jugada mucho más humana, ¿verdad? Abriendo el enroque ya y ganando un peón, abriendo la columna B para atacar con la torre, ¿no? Una jugada como A3, bueno, pues simplemente C por B3, ahora las blancas están muy bien, ¿no? Peón por, como decíamos, G por, y la torre viene con gran dolor a G7, ¿no? Y, bueno, pues torre G1, B por A2, rey A1. Esta es una maniobra muy normal que vemos, por ejemplo, en las sicilianas, ¿verdad? Cuando conseguimos llegar con un peón a G6 y luego capturar en H7, el rey negro se resguarda en H8, ¿no? Pues bueno, aquí el rey blanco parece que está más o menos bien resguardado. Obviamente ahora amenazamos capturar en F6 y entrar en G7. Entonces la manera más natural de reaccionar es alfil por F5 y E por F5, ¿no? Ahora al menos no hay tanta presión sobre G7. ¿Qué pasa? Que aquí hay un plan, de repente un plan posicional muy interesante, un plan estratégico. Es decir, si conseguimos jugar caballo D2, alfil por C5 y caballo E4, bueno, llegaremos a una posición increíblemente buena, la posición soñada por parte de las blancas, ¿no? El ataque se para fácilmente con un C3 en el futuro, ¿no? Y nos preparamos para masacrar al rey negro. Por tanto, el negro no debe permitir este tipo de plan posicional, ¿no? Jugaron A3, B3 y ahora un plan interesante, que es la jugada caballo A6. Que la idea es muy sencilla, ¿no? Quiero jugar alfil B4, diablillo B4, diablillo C3, diablillo B4, diablillo... A B5 no, que no se puede. B4, C3 jaque y tras rey por A2. Potro B4, rey B1, A2 y A1 mate con tomate, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que evitar ese plan. La primera jugada que se nos puede venir a la cabeza es caballo D2, ¿verdad? Y ahora uno puede pensar, oye, si alfil B4, simplemente caballo E4, fijaros qué potrazo tengo ahí en la casilla central, controlamos C3 y amenazamos en F6. Pero las cosas no eran tan fáciles, porque aquí Hikaru Nakamura tenía una jugada muy buena, ¿no? Que era E4. Y tras caballo por E4, ¿cuál es la jugada? Que estaréis pensando todos. Torre por E4, ¡ra-ta-ta-ta! La idea es que tras D por E4, alfil E5 gana la partida ipso facto, ¿verdad? Tras rey por A2, caballo B4, rey B1, A2, rey C1, A1 igual torre para vacilar un poquito y dar mate, ¿no? En vez de dama. Bueno, pues tras caballo A6, C3, una jugada muy interesante por parte de Fabiano Caruana. El peón de B3, bueno, no es tan débil, siempre podemos capturar en C2, defender con dama C2. Y como digo, el plan es muy sencillo, caballo D2 y caballo E4, ¿no? Y si el blanco logra hacer eso, las negras estarán muy mal, ¿no? Ahora Hikaru Nakamura, bueno, ya ha abierto demasiadas líneas y tiene que preocuparse también de la defensa de su rey, ¿no? Y juega alfil F8 para defender la casilla G7. Tras caballo D2... de las blancas, ahora Hikaru viene con una jugada, bueno, que es muy interesante, ¿no? Que es la jugada F por G5. La idea es que tras torre por G5, ahora las negras pueden activar su caballo, es decir, nos gustaría, por supuesto, como hemos dicho, alfil por C5 y caballo 4, pero ahora alfil por C5 no es posible por dama por G5, perdonadme, dama por G5 porque la torre está colgando, ¿no? Y entonces, bueno, torre por G5, caballo C5 y ahora era un momento importante de nuevo, ¿no? Donde Fabiano Caruana tiene que resolver los problemas del peón de D3. Y ahora aquí Fabiano Caruana viene con una jugada magnífica de nuevo, que es la jugada torre G3, ¿no? Otra jugada que me gustó muchísimo. La idea es que obviamente el negro no puede capturar de caballo porque hay una clavadita aquí, hasta D8, ¿verdad? Y, bueno, capturamos la pieza. Y si las negras comen en D3 de dama, la jugada simplemente dama por D3, caballo por D3... Y ahora caballo E4, ¿no? No solamente atacando el caballo, sino atacando un doble en F6. Y si la única jugada, caballo B2, ahora simplemente torre de G1. Y aunque aún sin dama, el ataque de las blancas es muy mortal. Amenazamos caballo F6, alfil H6 viene, simplemente rey por A2 y la torre viene a B8. Y esta posición está casi ganada, ¿no? Por parte de las blancas. Por tanto, Hikaru juega E4, ¿no? Hikaru estaba ya muy mal en esta posición, pero seguía poniendo trucos y la verdad que uno tiene que ser preciso, ¿no? Bueno, es que estos jugadores, claro, tienen más vidas que un gato, ¿no? Hay que rematarlos 47 veces para ganarle una partida, ¿no? E4, tras alfil por C5, ahora el negro debe de capturar
Si E por D3 simplemente existía la jugada dama G4, amenazando entrar en G7, y alfil por C5 no es posible por mate con tomate en G7, ¿verdad? Y bueno, tras alfil por E5, caballo E4, las negras están ya muy mal, ¿no? Pero aún así todavía la posición tenía algunos trucos, como vamos a ver, ¿no? Hikaru juega alfil D6, atacando la torre de G3, y ahora Fabiano Caruana juega torre H3, ¿no? El plan de la blanca es muy sencillo: dama H5, torre G1, F6, perdonadme, a F7 no, eso sería una jugada de 2 pasos, F6, y bueno, abriéndole, rompiéndole todo al negro, ¿no? Tras torre H3, Hikaru juega alfil E5, ¿no? Y esto es otro truquito. O sea, aquí uno puede pensar, bueno, dama H5, torre G1 y ya está, ¿no? Pues dama H5 precisamente permite al negro una ración magnífica, que es la jugada alfil por C3 jaque. Tras caballo por C3, dama D4, ¿vale? Atacando en C3, tras torre C1, torre 1. Las blancas no tienen nada mejor que dar continuo. Obviamente, si torre por E1, dama por C3 y dama B2, jaque mate. Y tienes que hacer algo. Dama por H7 es la única jugada. Tras rey F7, dama G6, rey G8. Y las blancas no tienen nada mejor que dar jaque continuo, ¿verdad? Por tanto, Fabiano Caruana aquí responde de una manera magnífica, jugando D4, evitando cualquier tipo de truco en la diagonal. Y aunque este caballo ahora parece un poquito más vulnerable, siempre tenemos la jugada F3 en caso de necesidad, ¿verdad? Sosteniendo el potro de E4, asegurándole una buena casilla, ¿no? Alfil F6 y ahora torre G1. Las negras jugaron torre B8 y ahora simplemente rey por A2, defendiendo en B3. La idea es que las negras no se pueden activar tan rápido con dama por D5 porque, cuidado, ¿qué pasa? ¡Babum! Caballo por F6, ganando la dama en el acto, ¿no? Y bueno, tras rey por A2, alfil H4, Hikaru Nakamura quiere oponerse un poco a la acción de la fila H, pero aquí, bueno, aquí Fabiano Caruana responde de nuevo de una manera ejemplar. La idea es que si dama H5, bueno, torre por E4 está colgando, ¿verdad? Y, bueno, aquí Fabiano responde con torre G4, una jugada magnífica, defendiendo en E4 y atacando en H4. Y bueno, si las negras se retiran al alfil F6, por ejemplo, dama C4, rey H8 y dama F7. Y ahora hay tantas amenazas, dama G6, caballo por F6, etcétera, etcétera, etcétera. Y la posición ya era muy, muy, muy complicada, ¿verdad? Aquí, tras torre G4, Hikaru Nakamura decidió jugar dama D5, bueno, metiendo presión en B3, quiere dar mate en 2 jugadas, pero no va a pasar. Aquí Fabiano le dice C4, en la vida me va a dar mate aquí. Y bueno, ya tras dama por D4 o dama por F5, simplemente torre por H4 y las blancas disfrutan de una pieza de más y un ataque mortífero. Así que Hikaru Nakamura no quiso sufrir más y abandonó tras C4. Pues nada, gente, creo que ha sido una partida muy interesante con varias ideas. Cómo me ha gustado esa maniobra con alfil G5 para provocar F6, provocar el punto de ruptura y que luego nuestros peones lleguen mucho más rápido con G4, G5. Hikaru Nakamura ha intentado un ataque también bestial sobre el rey blanco, pero me ha gustado mucho esa maniobra con rey A1, no reaccionando ante el B3. Y nada, esto ha sido todo, gente. Espero que hayáis disfrutado de la partida y recordad que hoy podéis seguir la ronda número 9 con los comentarios en directo en español del gran David Martínez. Esto ha sido todo, me despido de vosotros, un saludo y que lo paséis de lujo donde quiera que estéis. Hasta luego, gente.